Buenos días. Hoy vamos a hacer el ejercicio 5 del práctico 8. Les voy a leer la letra primero. Tengan siempre presente tener a mano la cartilla de 8086 que les va a servir de guía para poder, cuando tienen que compilar, ensamblar un programa, tener bien presente las instrucciones. Bueno, el ejercicio dice: implementar una rutina que sume en orden ascendente los elementos de un vector de 1024 palabras, ubicado a partir de la etiqueta vector, y retorne en AX la posición del sumando en el cual ocurre acarreo. Si no se produce acarreo al finalizar la suma, se verá retornar el valor 0. Considere que cuando la rutina es invocada, vector está apuntado por ESBX, ¿sí? O sea que nosotros tenemos en la memoria en algún lugar está mapeado ES a un segmento de 64 kilobytes y en ESBX comienza el vector de elementos, ¿sí? Entonces acá va a estar vector de 0, luego vector de 1 y así sucesivamente. ¿Sí? En este mapita de memoria, las direcciones altas las estoy poniendo arriba y las direcciones bajas de memoria las estoy poniendo abajo. Así que esto sigue así hasta llegar a vector de 1023. Como está hablando de palabras, esto quiere decir que cada elemento de vector ocupa 2 bytes, ¿sí? O sea que si acá bx tenía cierto valor, por ejemplo 0x100, vector de 1 está en 0x102. Y así sucesivamente, porque cada elemento ocupa 2 bytes. Entonces, para resolver este problema, lo primero que tenemos que hacer es escribir la rutina en alto nivel, ¿sí? Y luego, el segundo paso va a ser ensamblar esto y pasarlo a Assembler de 8086. Teniendo en cuenta que el programa ensamblado tiene que ser una compilación bastante automática del programa de alto nivel. O sea, no vale hacer una solución en alto nivel y luego cuando lo pasamos a Assembler escribimos otra solución totalmente distinta. Bien. Así que bueno, en alto nivel, vamos a abrir por acá la pantalla. Yo lo que tengo es un arreglo vector de 1024 palabras y tengo una rutina que voy a implementar que se llama ejercicio 5, le voy a poner, que retorna el índice del vector donde ocurre acarreo. Bien, así que para eso voy a precisar ir acumulando en alguna variable y luego voy a tener una posición. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es ir iterando desde
el primer elemento del vector, ir acumulando en suma, voy sumando el contenido de cada uno de los elementos del vector hasta que dé acarreo. Cuando da acarreo, devuelvo la posición, el índice en el cual se produjo el acarreo. Si no ocurrió acarreo cuando terminé las 1024 sumas, en ese caso retorno 0. Así que eso, tenemos muchas maneras de hacerlo, pero por ejemplo lo puedo hacer con un bucle que dice suma, le sumo la posición y décima del vector. Y ahora acá, en alto nivel, no tengo una manera directa de averiguar si hubo carry, ¿sí? En realidad, hubo acarreo si la suma en valor absoluto da menor que el valor anterior de la suma. Pero eso en realidad no lo preciso hacer así, y simplemente pregunto si hay carry, como si existiera una función que dijo hubo acarreo. Porque yo sé que cuando lo pase a Assembler voy a poder consultar por las banderas. Entonces acá podemos preguntar if, entonces, carry, como si existiera una función que me dice si hubo acarreo en la última suma, y en ese caso retorno el índice actual. Si no, le sumo 1 al índice, y todo esto lo voy a hacer mientras que i sea menor a 1024, que son las posiciones que tiene este vector. Si salgo del loop y no ocurrió acarreo en ningún momento, entonces tengo que retornar 0. Retorno 0. Bien. Entonces, ahora voy a pasar a compilar esto en Assembler de 8086. ¿Sí? Tengan en cuenta que cada elemento de vector ocupa 2 bytes. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo voy a buscar el contenido del primer índice, como yo había dibujado acá en el ejemplito, voy por ejemplo a la posición S2.100. Ese es el elemento vector 0, que ocupa 2 bytes. Cuando quiero ir a la posición 1, vector de 1, en realidad tengo que ir a S2.102. O sea, me voy moviendo de 2 en 2 en la memoria para ir obteniendo el dato a sumar. Si bien en alto nivel, yo acá usé i y recorrí un índice hasta 1024. Entonces, eso voy a tener dos maneras de implementarlo. O llevo la cuenta por separado de la posición de memoria que le corresponde a la posición iésima de vector, que va a ir de 2 en 2, y por otro lado llevo i, o como sé que uno es el doble del otro, voy trabajando con el que más me conviene, que en este caso es ir de 2 en 2, y cuando tengo que retornar, cuando comparo con i, en vez de comparar con 1024, comparo con el doble de 1024, que es 2048, y cuando retorno i, tengo que retornar la mitad de i dividido 2, que eso es lo que vamos a hacer. Así que voy a empezar a escribir mi rutina, que se llama ejercicio 5 proc. Tengo dos variables, una que se llama suma y una que se llama i. Como tengo suficientes registros disponibles, los asigno estas variables a registros. Por ejemplo, digo que ax va a ser suma y si puede ser el índice, por ejemplo. Así que pongo 0 en ax, lo soreo con el mismo y eso da 0. Así que esto básicamente es, estoy diciendo que en ax voy a llevar la suma.
que arranca en 0. Pongo en 0 SI. Y acá, como comentario, voy a decir que SI es I. Y ahora empiezo a implementar este bucle. Para eso, yo sé que en algún momento voy a saltar acá al principio del bucle. Así que genero una etiqueta que le llamo do, en este caso. Y arranco a compilar esta parte. Suma más igual vector de i. Entonces tengo que ver si eso lo puedo compilar directo en una instrucción de assembler o si lo tengo que partir en partes. ¿Sí? Yo sé que en bx arranca la base del vector, o sea, la posición 0 del vector. Y tengan bien presente, en la cartilla está, cuáles son la combinación de registros que puedo usar para poder acceder a memoria. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, esto lo voy a poner por acá, del teórico, para direccionar memoria podemos usar Bx o Bp más Si o Di más un inmediato. Y cualquiera de ellos es opcional. Tiene que haber por lo menos uno, pero cualquiera de ellos es opcional. ¿Sí? Entonces, en este caso, nosotros lo que tenemos, Bx o Bp, más el inmediato. En este caso, lo que nosotros nos dice la letra es que Bx, esto está apuntando a la base del vector, o sea, al primer elemento del vector. Si yo quiero, entonces, calcular vector de i, lo que tengo que hacer es s2.bx más el desplazamiento, que estoy usando si, que arranca en 0, pero que lo voy a tener que ir moviendo de 2 en 2. Así que para hacer la suma, sí lo puedo compilar en una única instrucción, que sería add ax, s2. Bx más si. Entonces, s2.bx es la base y le sumo el desplazamiento que arranca en 0 y con eso toda esa palabra se la sumo a lo que tenía a x. Y esto es lo mismo que hacer suma más igual vector de i. Ahora tengo esta consulta, si hubo acarreo, y esto es lo que yo les decía, que esto en alto nivel, acá lo puse como una función barrita carry, y en bajo nivel lo que tengo que hacer es comparar, esto ya me actualizó la flags, y tengo que ver si hubo acarreo. Así que vamos a poner jump carry, si ustedes miran, hay una de las instrucciones, buscan en la cartilla, una que se llama JC, jump carry, que si carry flag es 1, ahí toma el salto. Y en ese caso es porque tengo que retornar y ahí voy a una etiqueta que voy a inventar, que se llama fin, donde voy a calcular el valor de retorno en AX. Si no hubo carry, lo que tengo que hacer es sumarle 1 ahí. Pero yo en realidad estoy trabajando con los desplazamientos, no con los índices. Entonces, lo que hago es sumarle 2 a ese i. Y para evaluar while i menor a 1024, eso en realidad
lo voy a comparar con 2048. ¿Por qué 2048? Porque como en vez de irme moviendo de uno en uno, me voy moviendo de dos en dos, porque estoy trabajando con palabras de 16 bits. En vez de comparar con 1024, comparo con 2048. Y ahora tengo que saltar, si es menor, JB, a la etiqueta do. Ponerlo con minúscula. La etiqueta do. Así que este bucle se va a repetir sumando las posiciones y décima de vector. Si hay acarreo va a saltar a la etiqueta fin, que la voy a escribir ahora. Si no hay acarreo, suma 2, compara con 2048 y si no llegó aún, vuelve otra vez acá y suma el siguiente elemento. En la etiqueta fin, lo que puedo hacer ahora es correr antes de la etiqueta fin, voy a poner en 0 SI. Y ahora vamos a ver por qué. Porque tengo que retornar el resultado en AX. La letra decía que el resultado tenía que ser retornado en AX. Y que si no encontraba, no había acarreo, retornó 0. Y si no, retornó la posición y décima. Entonces ahora lo que hago es, pongo en 0 SI si terminó el bucle. Y corro un lugar a la derecha SI, que es lo mismo que dividirlo entre 2. Como me fui moviendo de 2 en 2, lo divido entre 2 y lo paso a X, que es donde tiene que estar el resultado. Y ahí terminó mi programa. Ejercicio 5 en P. Entonces, repasamos un poquito para ver que fuimos haciendo una compilación bastante fiel. Suma, lo puse en AX, que arranca en 0, y voy a usar SI, pero que con la distinción de que me voy a ir moviendo de 2 en 2 porque los elementos de vector ocupan 2 bytes cada uno, que también arranca en 0. Tengo la etiqueta do, que me indica dónde está arranca el bucle. Sumo la palabra apuntada por ES, BX más SI, que arranca, SI arranca en 0, ES, BX arranca al primer elemento del vector y lo voy acumulando en AX. Si hay acarreo, voy a la etiqueta fin. Por ahora supongamos que no hay acarreo. Le sumo 2 a SI, entonces básicamente estoy parándome en el segundo elemento de vector, o sea, vector de 1. Comparo SI con 2048 en vez de compararlo con 1024, porque me fui moviendo de 2 en 2 en vez de 1 en 1. Si es menor, voy a la etiqueta do y esto se empieza a repetir hasta 1024 veces se corre este loop. Si nunca hubo acarreo en esos 1024 elementos, entonces en algún momento, cuando da 2048, este salto no se toma, se pone SI en 0, se corre a la derecha un lugar SI, sigue valiendo 0, se carga AX con SI, o sea que AX vale 0, y retorno, y por lo tanto AX quedó en 0, que era lo que quería. Si en algún momento hubo acarreo, o sea, haciendo esto mismo, la posición 0 no hubo acarreo, la 1 no hubo acarreo, así. Supónganse que estoy en la 10, la posición 10, en ese caso SI vale 20, porque fui de 2 en 2. Si hubo acarreo, salta fin, lo divido entre 2, lo corro a la derecha y lo divido entre 2, o sea que 20 y 2 me da 10. Pongo AX con lo que tiene SI, que es 10, y retorno, y de vuelta es equivalente a retornar I. Así que con eso termina este ejercicio.